Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y el día de hoy pues vamos a tener una de las reseñas más especiales que hemos tenido en la historia del CC Podcast. Se trata nada menos que de El Eternauta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, uno de los cómics argentinos más importantes de la historia. En el caso de esta edición, se trata de la edición publicada en España por Planeta Cómic. Como dato curioso, se trajo aquí a México, importado de España, la edición en pasta dura, la cual por ahí está rodando un precio de 750 pesos. Pero en mi caso decidí mejor estar buscando ahí en ciertas páginas de libros y encontré que la edición en pasta blanda, que también se publicó en España se publicó en pasta dura y en pasta blanda. Aquí a México solamente se trajo la edición en pasta dura y pues decidí mejor traerlo directamente de España, aprovechando también ahí unas promociones que fue, me parece, el Hot Sale. Logré conseguirlo a 300 pesos. En lo personal fue la decisión simplemente por lo económico. Si ustedes quieren adquirir la edición en pasta dura, pues es una edición muy buena, pero yo en lo personal no estaba muy conforme con el precio. No dudo de la calidad del trabajo ni de la calidad de la obra, simplemente se me hizo más económico conseguir la pasta blanda. El Eternauta fue una historieta publicada en Argentina entre 1957 y 1959 en la revista Hora Cero Semanal. Es muy famoso el caso del autor Héctor Germán Oesterheld, el cual lamentablemente desapareció en los 70s durante pues un golpe político que hubo en Argentina. Todo esto llevó a que, aparte de que la historieta ya era muy conocida y mítica en Argentina, pues le dio un grado extra, un grado casi mítico a la trayectoria de Héctor Germán Oesterheld. Yo no soy muy conocedor de historieta argentina, creo que es la primera que me toca leer en mi vida y les puedo decir que fue un trabajo que disfruté mucho. Tiene muchos giros y sobre todo creo que al final que yo simplemente había escuchado la anécdota del autor y por el título pensé que se iba a tratar de un tema, pero terminó tratándose de otro y me llevé una gran sorpresa ya que fue un cómic que disfruté ampliamente. Así que pues vamos a revisar El Eternauta. Si ustedes nunca han leído El Eternauta, en esta ocasión sí les voy a decir que va a haber spoilers. Creo que tengo que mencionar ciertas partes de la obra, así que si no lo han leído y no quieren spoilearse, pues sí les voy a comentar que aquí va a haber spoilers. El Eternauta es una historieta que comienza justamente con el autor Héctor Germán Oesterheld, el cual está en su casa en 1959, cuando de repente a él se le aparece un hombre, ahí prácticamente vemos cómo se materializa y se hace llamar el Eternauta. Este personaje es llamado, más bien tiene el nombre de Juan Salvo y comienza a comentarle a Oesterheld todo lo que ha vivido hasta ese momento. Aquí el título del Eternauta hace referencia, de hecho nos lo mencionan al final, a de que está viajando por la eternidad en un viaje en el tiempo, pero he de decirles que la historieta va más allá. ¿Cuál es el relato que le empieza a decir Juan Salvo a Oesterheld? Pues empieza justamente cuando está con sus amigos jugando cartas una noche, cuando de repente empieza a caer una nevada en la ciudad. He de mencionarles que todo este cómic está sucediendo en Buenos Aires, Argentina. Empieza a haber una nevada, de hecho por lo que estuve viendo es muy raro que haya nevadas en Buenos Aires, creo que en más de 100 años solamente ha habido dos. Entonces se sorprenden de que haya habido una nevada, lo cual lleva a que también se percaten que toda la gente que entra en contacto con esta nieve empieza a morir. Los personajes inmediatamente empiezan a cerrar todas las ventanas. De hecho, ya estaban cerradas todas las ventanas de la casa. Simplemente empiezan a cerciorarse que no haya algún modo de que entre la nieve a la casa. Y este cómic comienza como un cómic de supervivencia. Los personajes están sorprendidos, empiezan a crear planes para poder sobrevivir. Tienen que planear cómo van a poder vivir ahora que están enjaulados ahí en la casa de Juan Salvo. Están ahí atrapados.
lo primero que hacen es crear trajes aislantes para poder salir. También de ahí viene el look tan famoso e icónico del personaje, que es como una especie de traje de buzo. Todo esto lo hacen ya que Juan Salvo y sus amigos son gente profesionista que tiene muchos hobbies y casualmente estos hobbies están relacionados con temas de ciencia, por lo cual pueden crear estos trajes, además de que uno de sus amigos, que es Favali, es un profesor de ciencias, el cual a lo largo de la historia lo vamos a estar viendo como la mente brillante que muchas veces salva las situaciones y además de que es como una especie de brújula moral para el grupo. El cómic comienza justamente con esta temática de supervivencia, cómo hacen los planes, cómo empiezan a salir, empiezan a ver que la gente falleció por la nieve, tienen que ver cómo ahora sí que esta ciudad se vuelve la ley del más fuerte, pero conforme va avanzando la historia nos vamos dando cuenta que las razones que ellos pensaban que habían sido la causa de esta nevada, de hecho comienza con temas políticos, de guerras nucleares, de invasiones de otros países. No, da un brinco, todo esto escala cuando se descubre, y ahí va el spoiler, que se trata nada menos que de una invasión extraterrestre. Es ahí cuando el cómic da un giro, ya que empiezan a aparecer personajes como el ejército, los cuales reclutan a Salvo y a sus amigos para comenzar con una contraofensiva contra estas criaturas que decidieron invadir la Tierra. Además de que el enemigo en un principio es desconocido, poco a poco empiezan a darse cuenta de cómo son las criaturas que están invadiendo la Tierra, pero además de eso se dan cuenta que nunca ven a los verdaderos invasores. Según va avanzando la historia, empiezan a ver primero a los peones, que son una especie de hombres de insecto, de unas criaturas insectoides que se llaman los cascarudos. Posteriormente se dan cuenta que también tienen la habilidad los invasores de controlar a las personas, a convertirlas, como las llaman aquí, en hombres robots, para posteriormente también aparezcan los técnicos, los que están coordinando toda la invasión, que son conocidos como las manos, además de unas criaturas llamadas los gurbos, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, que son una especie de titanes, que son los que están encargados de la destrucción, de si tienen un trabajo muy difícil en la invasión, mandan estas criaturas para que despejen un área, ya que son criaturas gigantes prácticamente indestructibles. Una historia que conforme va avanzando nos vamos a estar percatando cómo Salvo se vuelve de ser un empresario, comienza a convertirse pues en un sobreviviente. Vemos como esta crónica de guerra donde comienzan a combatir a los extraterrestres, cómo pierden mucha gente en cada batalla y muchas veces las dan por perdidas, se vuelven en grupos pequeños, luego se vuelven a reunir, luego se vuelven como especies de comandos de guerrillas tratando de infiltrar a los principales, la invasión, y todo esto lleva a Juan Salvo a ir avanzando durante esta invasión, sobre todo porque a lo que él le interesa es salvar a su esposa y a su hija, las cuales dejó en su casa protegidas mientras él iba a combatir a estos extraterrestres, pero su objetivo siempre es regresar con ellas y llevarlas pues a un lugar seguro. Una historia que conforme vamos avanzando, les digo, tiene muchos giros, muchas veces buenos, muchas veces te dejan sorprendidos y muchas veces pues hasta te entristece lo que ocurre, ya que pensabas que tenían pues ya un final feliz y luego siempre no, cambia la historia, entonces va avanzando la historia o también te encariñas con un personaje y lo terminan eliminando los extraterrestres. Una historia que a mi parecer adelantada a su época, como les digo, fue de 1957 a 1959 y a mi parecer creo que es uno de los grandes cómics no solamente de Argentina sino a nivel mundial. Hace unos pocos años se realizó una edición en Estados Unidos que ganó el premio Eisner y creo que es merecido, ya que es una historia que creo que merece ser conocida por más gente. De hecho, también va a ser publicada una adaptación por parte de Netflix, la cual ya está en producción. Entonces esperemos que al final se retrate bien esta historia. Ustedes saben cómo es Netflix, entonces pues esperemos al final que le haga justicia a este gran cómic argentino y pues es una recomendación que si ustedes no lo han leído y les interesa leer un cómic latinoamericano, pues
está ahí el Eternauta. Y pues prácticamente con eso terminamos la reseña del día de hoy. Estén al pendientes, todavía tenemos muchas reseñas que vamos a estar sacando aquí en el CC Podcast. Por ahí unos mangas atrasados y otras reseñas en inglés, así que no se las pierdan. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.